Esto veis que hay una presentación de las dos ponentes en nuestro cartel de difusión. Aún así, pues os presento. Teresa Bartrina es guadalajareña del Casar, y Berta Caballero es de Masegoso de Tajuña, en Guadalajara, ambas dos de la provincia de Guadalajara. Las dos son miembros de la plataforma estatal de Aliente, Alianza Energía y Territorio, y de Aliente en Guadalajara. También Berta es miembro también de Ecologistas en Acción de Guadalajara y Teresa también miembro de la Ejecutiva de Ecologistas en Acción. Como sabéis, un grupo de científicos suecos establecieron cuáles son los procesos ambientales críticos esenciales para la estabilidad del planeta y avisan que en el 2023 ya hemos sobrepasado 6 de los 9 procesos identificados: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el ciclo de nitrógeno y fósforo, cambios de usos del suelo, consumo de agua dulce y contaminación química. Todas las actividades humanas generan impactos y el planeta no puede absorberlos todos. Está claro que tenemos un planeta enfermo y tenemos que preguntarnos cuáles son las causas y si la transición que se nos plantea da solución realmente a los problemas del planeta. No hablamos de una transición energética, de una transición ecológica, sino simplemente energética. Se reduce a una sustitución tecnológica, sustituir la generación de energía de los combustibles fósiles por la energía eléctrica generada por las energías renovables como solar, fotovoltaica y eólica. El modelo que nos proponen, ya lo veis en la imagen, es lo que llamamos el modelo centralizado y es el que están implantando en España, de grandes macroplantas. Este modelo es un modelo continuista, hecho a la medida de las grandes corporaciones. Es un modelo basado en que la descarbonización es compatible con el crecimiento económico y, por tanto, es una oportunidad de negocio. Para que las plantas fotovoltaicas sean rentables, necesitamos grandes extensiones de terreno para poder obtener mucha potencia energética y ubicar enormes molinos, cada vez más altos, para poder optimizar la generación de energía eléctrica. Además, es necesario implantar toda una red de torres y tendidos de alta tensión para llevar la energía generada en los territorios a los centros de conexión de la red eléctrica española. Estos tendidos cruzan todo el territorio. No hay planificación sobre dónde ubicar las macroplantas renovables ni ordenación territorial por parte de las administraciones. Con la excusa de que estamos en un sistema liberalizado, se ha dado carta blanca a las empresas. Como veis en las imágenes, este modelo está provocando un enorme cambio en el paisaje y los usos del suelo. Desaparecen cultivos de secano y regadío, se quitan las plantaciones arbóreas tradicionales como el olivar y se produce deforestación en zonas montañosas. Las empresas buscan suelo barato y encuentran todas las facilidades implantando estos macropolígonos industriales en el mundo rural, donde además no van a encontrar oposición. Debido a la compra de voluntades, es decir, al dinero que las promotoras proporcionan a propietarios y ayuntamientos, se ha tardado en reaccionar, pero va aumentando afortunadamente el descontento en las poblaciones afectadas por las expropiaciones, las malas prácticas de las empresas, las cercanías de los polígonos industriales a los pueblos y el cambio en la economía del mundo rural. Las infraestructuras renovables tienen un gran impacto sobre la biodiversidad. Os doy datos de SEOBER y de la Fundación Quebrantahuesos. Mortalidad en tendidos eléctricos por colisión y electrocución anual, 5 millones de aves. Tenemos ya instalados 22.000 aerogeneradores en todo el país y se puede provocar la muerte de casi 3 millones de aves y murciélagos al año. De esa cifra de 3 millones, cerca de 1 es de murciélagos, según el SECEMU, que es la Asociación para la Protección de Murciélagos en España. Se ha estimado que una sola turbina ubicada en la zona templada podría matar a unos 40 millones de insectos al año. Y los polígonos fotovoltaicos producen fragmentación del territorio y el desplazamiento de especies por pérdida de sus hábitats. Ya se ha demostrado científicamente la primera extinción local de ganga ortega en un polígono fotovoltaico en Tabernas, Almería. Y hay publicaciones científicas que hablan de que estas instalaciones producen un aumento de temperatura en su interior y en su entorno de hasta 3 grados, sobre todo por la noche. El Plan Energético del MITECO para 2030 prevé que las renovables generen el 81% de la electricidad y llegar a un objetivo de 160 gigavatios en potencia eólica y solar. Pues bien, con todos los proyectos de renovables que se han aprobado, que están en construcción y que se están solicitados simplemente en proceso administrativo,
llegamos, como veis en la figura de los bloques, estamos pasando el objetivo del 2030 y llegamos casi a 200 gigavatios, muy por encima del objetivo. El hidrógeno verde es un gas que se consigue mediante un proceso de electrolisis impulsada con energías renovables como la eólica o la solar. Se quiere fabricar para obtener combustibles sintéticos, hidrógeno verde mezclado con CO2, para el transporte pesado, aviones, barcos, cementeras, acero y fabricación de fertilizantes. El problema es que la fabricación de hidrógeno verde es una tecnología todavía muy madura y que requiere mucha energía y mucha agua, y presenta además muchos problemas porque es un gas el que se obtiene muy volátil y explosivo, y entonces da muchos problemas para su almacenamiento y transporte. El plan de biometanización de Castilla-La Mancha, que no sé si lo conocéis, bueno, el plan propone más de 100 plantas en Castilla-La Mancha. Como veis en la imagen, en Guadalajara podrían instalar hasta 25 plantas de biometano o biogás. Estamos claramente en otra oportunidad de negocio. En lugar de plantear una reducción drástica de residuos, nos encontramos ante un plan desarrollista que busca generar más residuos para generar gas. Quiero responder al título de la charla. Pues sí que es posible otro modelo de transición energética, pero no se impulsa porque no interesa económicamente al gran capital y porque es un modelo que da de verdad valor e independencia al mundo rural, que puede generar y gestionar la energía que necesita sin necesidad de destruir su paisaje y su biodiversidad. El eje principal en el que se basa el modelo, que lo llamamos distribuido, es el autoconsumo y las comunidades energéticas. Si se precisan grandes superficies, siempre ubicarlas en zonas ya degradadas o humanizadas y siempre conservar los campos de cultivo, zonas forestales, zonas de alta biodiversidad y paisajes. ¿Qué pasaría si pusiéramos paneles solares en todos los techos del mundo? Pues en la Universidad de Sussex ya nos dan una respuesta, porque afirman en un estudio que han realizado que el despliegue generalizado de paneles solares en los tejados podría cubrir 2/3 del consumo mundial de electricidad. En España, el Observatorio de Sostenibilidad ha calculado que se podría cubrir unas 176.000 hectáreas con placas solares en los tejados, lo que supone una potencia instalable de 207 gigavatios. Si os acordáis de los objetivos del PNIEC para el 2030, son 160. Es decir, que si hubiéramos impulsado el autoconsumo desde el principio, podríamos haber llegado al 2030 por encima de los objetivos, con 200 gigavatios de potencia instalada. Podemos concluir que todas las renovables que se han puesto en España hubieran cabido en los tejados solares sin tener que sacrificar campos agrícolas, biodiversidad y paisajes. Sin embargo, como vemos en el gráfico, desde el 2022 el autoconsumo está descendiendo y se habla incluso de estancamiento. Pero es que es Vox Populi que en España el autoconsumo no avanza por falta de apoyos públicos y obstáculos privados. Mirad en el artículo cómo la propia Fundación Renovables habla de mala praxis de Iberdrola, Endesa y Naturgy, empresas que controlan el 90% de las redes de distribución de electricidad en España. En el 2022, Aliente encargó al Observatorio de Sostenibilidad un estudio sobre las fotovoltaicas que concluye que no tiene ningún sentido y es totalmente insostenible la actual política de instalar paneles solares en campos de cultivo. El informe revela que existen más de 300.000 hectáreas en tejados de viviendas y en zonas degradadas o humanizadas. En el estudio se analizan las hectáreas disponibles en cada comunidad autónoma. Concluye que sobra superficie para instalar paneles sin el más mínimo impacto. Pero no solamente lo dice el Observatorio de Sostenibilidad. Investigadores del CENER, Centro Nacional de Energías Renovables, dan para el potencial fotovoltaico instalable en autopistas y vías férreas de toda Europa un potencial de 403 gigavatios pico, es decir, el 16% del consumo total en la Unión Europea. Otro informe ya, que es el de energía comunitaria, el potencial de las comunidades energéticas en el Estado español de Amigos de la Tierra, que concluye que mediante la autoproducción de energía de las comunidades energéticas se cubriría casi el 100% de la demanda de los sectores doméstico y terciario y el 60% de la demanda en España.
Como ha contado Teresa, hay alternativas y además alternativas viables, sostenibles, justas, democráticas. Y dentro de esas alternativas de la generación distribuida están las comunidades energéticas. Lo hemos titulado La ciudadanía al poder energético, porque esto es tomar las riendas de nuestro futuro, en definitiva. Bueno, ¿qué es una comunidad energética? Pues es un grupo de personas físicas, administraciones locales, ayuntamientos o comunidades o mancomunidades, por ejemplo, y pequeñas empresas locales que se agrupan en torno a en una asociación o una sociedad cooperativa para generar y consumir su propia energía. Es importante que son entidades sin ánimo de lucro, entonces todo el interés, todo el beneficio revierte sobre la comunidad. Y bueno, es de los socios participan de forma abierta y voluntaria, y yo añadiría que transparente también, y son entidades autogestionadas y gobernadas de forma democrática. Las comunidades energéticas, los socios, un socio, un voto, independientemente de si es ayuntamiento, persona o empresa. Pues, ¿qué es una comunidad energética? Todo esto. Es colaboración, solidaridad, pueden servir para apoyar a las personas menos favorecidas de un municipio, tiene que ver con la democracia, como hemos dicho, con la sostenibilidad. No hay esta forma de producir y consumir energía es la más sostenible que existe, porque estamos produciendo y consumiendo en el mismo sitio, no hay que trasladar la energía a cientos de kilómetros a través de líneas de alta tensión y de torres que, por cierto, nos están cosiendo el territorio, aparte de las infraestructuras energéticas. Luego están todas esas líneas kilométricas y torretas que cada vez surgen más en los paisajes, en el horizonte. Tiene que ver con la participación ciudadana, con la inclusión social, con el futuro. Al fin y al cabo es tomarlo, como he dicho antes, es tomar las riendas de nuestro futuro. Y en definitiva es esto, desarrollo rural. Bueno, esto es importante. ¿Qué no es una comunidad energética? Estos ejemplos son de Guadalajara, pero estos ejemplos se dan por todo el territorio. Estos son noticias de prensa. Peralveche constituye su comunidad energética. Bueno, esto no es una comunidad energética, esto es un negocio, esto es una empresa, además lo pone en la iniciativa impulsada por Cell Management. Bueno, pues el management es una empresa que ha impulsado esto y que va a hacer negocio en Peralveche, pero no es una comunidad energética. De hecho, los vecinos dicen solamente aportan 2 euros para participar. Bueno, es que esto no tiene nada que ver con una comunidad energética. Solaria desarrolla una comunidad energética para el pueblo de Durón. Solaria es una empresa que va a poner en Durón, va a invertir 200.000 euros en Durón para poner allí paneles, más todavía, porque ya en el entorno de Budia ya van en unas 1.000 hectáreas. Bueno, pues van a poner más paneles para vender a los vecinos de Durón la energía, electricidad. Bueno, pues eso es un negocio de Solaria, no es comunidad energética. Y la última noticia, Iberdrola contará con sus 2 primeras comunidades solares. Bueno, aquí lo llaman comunidad solar, hay mucha confusión, la normativa no es clara. Y bueno, pues unas veces hablan de comunidades energéticas, de comunidades solares. Y bueno, es curioso porque dice la noticia Iberdrola, líder en comercialización de autoconsumo. Esto es totalmente contradictorio. El autoconsumo no se puede vender, no se puede comercializar. O es autoconsumo o es venta de electricidad, pero no puedes comercializar el autoconsumo. Esta noticia la he puesto porque precisamente hace unos días ha publicado Amigas de la Tierra un informe que se llama así, Comunidades Energéticas Fake, sobre las estrategias del oligopolio para captar recursos de las comunidades energéticas y destruir su potencial transformador. Bueno, vienen a decir que bueno, es un espacio que están ocupando las grandes empresas. Entonces, bueno, en este caso analizan, es un informe que la verdad es que está muy bien, os lo recomiendo, está en internet. Y bueno, pues vienen a decir lo que os acabo de decir, que hay un espacio que están invadiendo las grandes empresas, que encima son
Repsol, por ejemplo, una empresa muy contaminante, y están captando además los fondos destinados a comunidades energéticas. Repsol gestiona más del 30% de las subvenciones públicas destinadas a impulsar la democratización energética en España. En total, 24,3 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Eso Repsol. Bueno, han analizado el mapa de comunidades energéticas de mayo de 2025 y en mayo de 2025 había 353 comunidades energéticas, pero si se incluye el origen del impulso a las comunidades energéticas, la tipología de los actores participantes y si se tienen en cuenta los conceptos de participación, gobernanza democrática y autonomía, pues se reducen a 124. O sea, de las 353 al final quedan 124 en todo el territorio español, ¿eh? En 39 de ellas la iniciativa está directamente impulsada por una gran empresa. En otras 89 la junta directiva está participada y controlada por una o varias entidades externas al municipio, y en todas la ciudadanía no participa o no ha participado en la toma de decisiones. Bueno, esto lo cuento porque creo que es importante saber, para poder tomar decisiones tenemos que tener todas las cartas encima de la mesa. Y bueno, pues una vez que estemos informados, esta es una forma, quiero decir, es legal. Tú puedes decidir que en tu pueblo venga una empresa a montarte unas placas y que te venda a esa empresa la energía, pero tenemos que saber que eso no es una comunidad energética y que hay otras alternativas. Nosotras desde Aliente en Guadalajara desde luego no lo recomendamos, porque aunque es verdad que en un principio pues seguramente te ahorres algo en la factura de la luz, porque las condiciones que te van a dar son más favorables que las que tienes con tu actual compañía eléctrica. Bueno, pues nadie te asegura que de aquí que no te lo vayan a subir. Pues bueno, ya sabemos que las guerras, las pandemias y cualquier circunstancia externa son excusa suficiente para subir el precio de la energía siempre. Entonces pierdes el control. Desde luego en estas fórmulas los ciudadanos no tenemos, o los vecinos, los pueblos, nunca vamos a tener el control sobre la producción. Bueno, entonces las comunidades energéticas en Guadalajara, bueno, pues esto es lo que hay. No hay ninguna, no hay ninguna. Esto, Masegoso de Tajuña y la Ayunta. Masegoso de Tajuña es mi pueblo y bueno, estamos en ello. En la Ayunta están bastante avanzados, están ya casi, pero todavía no estamos constituidos como comunidades energéticas. Es muy significativo el hecho de que no haya ninguna todavía y llevemos ya miles de hectáreas ocupadas por megaproyectos fotovoltaicos y no sé cuántos cientos de aerogeneradores por las sierras. El apoyo ahora mismo es escaso. Aún así, creo que es el momento bueno, pues de crear comunidades energéticas. Desde luego, si creemos en el desarrollo rural, es el momento. ¿Qué puedo hacer si quiero crear una comunidad energética? Pues en Guadalajara hay que contactar con Participa Energía. Participa Energía es una oficina de transformación comunitaria, están financiadas por la Unión, por fondos europeos. Son oficinas de asesoramiento gratuito para los usuarios y bueno, asesoramiento de todo tipo, claro, técnico, económico, financiero. Y estos Participa Energía surgió de una comunidad energética de un pueblo muy pequeño que se llama Luco de Jiloca, en Teruel. Entonces se conocen bien los entornos rurales, se conformaron, una vez que crearon su comunidad energética, se conformaron como oficina de transformación comunitaria y dan servicio a Aragón y Guadalajara. Si alguien está animado o conoce a alguien, debería de contactar ya en Guadalajara, desde luego, con estos, con Participa Energía, pero en todas las comunidades autónomas o provincias hay alguna oficina de transformación comunitaria. En Castilla-La Mancha tenemos la oficina energética de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, en principio deberían de ofrecer información, pero no acaban de arrancar y bueno, que sí, que están en ello, y todavía no tenemos ninguna respuesta de estos, pero bueno, este tipo de oficinas creo que también hay en todas las comunidades autónomas. La idea es insistir en que hay otro modelo posible y que de nosotros depende impulsarlo, y desde luego estos modelos sí que son
justos, sostenibles, democráticos y que vale la pena impulsarlos. Voy a contar brevemente cuál es la situación en Guadalajara. En total, para la provincia de Guadalajara, con los datos que tenemos en Ecologistas en Acción y Aliente, pues tenemos 24 polígonos eólicos o parques eólicos en funcionamiento desde los años 2000. Sobre todo se pusieron en funcionamiento entre el 2004 y 2010, con 376 aerogeneradores, y hay 5 nuevos proyectos en trámites administrativos que añadirían 63 aerogeneradores. Es decir, que tendríamos actualmente alrededor de 439 aerogeneradores y sobre todo están distribuidos en el norte de Guadalajara, en la Serranía y Señorío de Molina. En fotovoltaica sumamos un total de 7.500 hectáreas de terreno agrícola ocupado por proyectos en construcción y proyectos en trámites administrativos. La Alcarria, tanto alta como baja, se lleva el premio porque se han presentado 104 proyectos, de los que se han aprobado 91 y solo se han denegado 13, según nuestros datos. Bueno, yo estoy cansada de oír en la Delegación Provincial de Transición Energética en Guadalajara que Guadalajara tiene una transición energética modélica, que no se han puesto polígonos en las zonas de Red Natura 2000. Pues bien, no es verdad. Veis en la figura, en las zonas oscuras, toda la parte más oscura corresponde con la ZEC Sierra de la Pela. Y como veis, la distribución de los aerogeneradores en la zona de la serranía, pues están muchísimos de ellos totalmente ocupando toda la parte de la Sierra de la Pela y en la zona del Monumento Natural de Sierra de Pela y Laguna de Somolinos. En el caso de Maranchón, que estamos hablando de 136, que se dice pronto, aerogeneradores, pues están todos incluidos, bueno, menos los del sur, están todos incluidos en la CEC-CEPA para Meras de Maranchón, Hoz de la Mesa y Aragoncillo. Y en el caso de los aerogeneradores que están situados en Milmarcos y Fuente del Saz, pues veis en la figura que los parques eólicos están punteados, los aerogeneradores en verde, en puntitos verdes, y tenemos las zonas que están protegidas, las zonas de cepa, que además coinciden con que son zonas importantes, son zonas de hábitat de la alondra ricotí, que es una ave especialmente vulnerable y amenazada. Pues bien, como veis, los parques eólicos lo que están haciendo están alrededor de estas zonas protegidas y claramente impiden la conectividad de esta especie. Es verdad que los polígonos eólicos en el norte de Guadalajara se aprobaron en los años 2000, pero eso no es excusa para ubicarlos y mantenerlos en zonas Red Natura 2000. Los proyectos eólicos actuales se suelen situar los aerogeneradores en las zonas periféricas de los espacios protegidos, no dentro, pero en sus zonas periféricas, como es el caso, como veis en la figura, del Parque Eólico El Chaparro, que es un proyecto, bueno, es un polígono híbrido, es decir, que la mancha amarilla significa una planta fotovoltaica, y después están los aerogeneradores del parque eólico. Y también el parque eólico El Castillar, que está en trámites, pero bueno, ya está aprobada, acaban de dar la autorización de utilidad pública. Y como veis, ambos parques están súper cerca, en las puertas del Parque Natural Barranco del Río Dulce, con todo el peligro que se supone para toda la avifauna que anida en el campo, en el parque. Bueno, esta figura, este mapa, lo que está proyectado es las dos alcarrias, la alcarria alta y baja, y la zona del señorío de Molina. Entonces, lo que podemos ver es que las plantas fotovoltaicas suelen acumularse por zonas, lo que llamamos acumulación de proyectos. Fijaros el complejo Cifuentes-Trillo, la acumulación en Torija. En Alcarria Baja vemos proyectos desde Montejar hasta prácticamente el este de Guadalajara, capital, y también llama la atención la acumulación alrededor de la antigua central nuclear de Zorita. Bueno, las acumulaciones se encuentran siempre cercanas o en un radio sobre los puntos de conexión de la red eléctrica española.
Si ponemos la lupa un poco en todos estos proyectos, pues por ejemplo, en el complejo Cifuentes-Trillo ya vemos que tan solo el proyecto de Budía Norte, Trillo 1 y Trillo 3, pues tiene prácticamente 1000 hectáreas de ocupación de terreno. Hay términos municipales extremadamente perjudicados, como es el término municipal de Pioz. Habréis visto a lo mejor en prensa que están los vecinos protestando tremendamente, ¿no? Y es porque han aprobado en su término municipal hasta 4 proyectos fotovoltaicos, los que veis ahí, de ojeador solar, RT1, RD2 y arbarolear, siempre lo diré mal, solar. En este caso, los proyectos de RT1 y RD2 están muy próximos al núcleo del pueblo y sobre todo de las urbanizaciones. Están a 15 metros de las casas de las urbanizaciones, que se dice pronto. Veis que he puesto este cartel de la planta de Fuentes de la Alcarria y lo pongo porque en el cartel, lo que, entre otras indicaciones, dice que la gente nos acerque a los módulos porque puede haber una gran acumulación de calor. Entonces, bueno, yo me pregunto, ese tipo de precauciones los promotores, desde luego, no las han tenido en cuenta cuando han estado planificando las fotovoltaicas de Pioz, ¿no? Bueno, seguimos nuestra transición energética modélica y aquí nos encontramos con proyectos ya en construcción situados en los meandros del Tajo, en terrenos de regadío como son Volarque 1 y 2 y 3, Valdezorita, Zorita 1 y 2 y Almoguera 1, y proyectos como el de Canes 1 que está en rosita, en la figura, y que es un auténtico delito ecológico, porque la planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación se ubica en una zona estudiada y reconocida por el CSIC como de gran importancia para la butarda asiática en el centro peninsular. La butarda es una ave muy amenazada y catalogada como vulnerable. Bueno, esto es la campiña de Guadalajara. En azul y en trama de colores podéis ver todo el despliegue que se ha producido en esa zona, ¿no? La campiña de Guadalajara ha llegado a tener 54 proyectos de macroplantas, ocupando 6.300 hectáreas de terrenos agrícolas y hábitat de aves esteparias. Está en una zona de esteparia, ¿no? Yo vivo en el Casar, pues siempre cuando estábamos con las alegaciones, pues bromeábamos con la anécdota de la ardilla, ¿no?, en los árboles, y decíamos que si soltábamos una ardilla, pues podía ir de módulo solar, de módulo en módulo, desde el Casar hasta Uceda, ¿no?, sin bajarse. Bueno, pues en este caso, la presión, yo creo, yo le doy la importancia a la presión social. Se ha logrado que se desestimen 29 proyectos que ocupaban aproximadamente 5.000 hectáreas. Como veis en la figura, únicamente los proyectos aprobados son los que están en colores: Oliva 1, de 1 a 5, Cráter Solar, Puerta del Sol, Envatios 13, Envatios 25, Cuatro Caminos y Alto en Tres Cantos. En este momento, Ecologistas en Acción de Guadalajara tiene abierto un contencioso administrativo contra Envatios 13. Y bueno, como ya sabéis, pues Castilla-La Mancha es una comunidad exportadora de energía. Nuestro presidente presume que estamos 20 puntos por encima en generación de energía eléctrica que la media nacional. Y entonces, una vez más, nos preguntamos, ¿para qué tanta energía que actualmente sabemos que se está desperdiciando? Bueno, pues volvemos al desarrollo de proyectos poco sostenibles. Paje ya lo ha anunciado, que quiere ampliar el corredor de Henares hasta Molina de Aragón. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una fábrica de hidrógeno verde ubicada en un polígono industrial de Guadalajara, El Ruiseñor, y otra que comenzará a producir en el 2026 en Torija, llamada Alcarria H2, de la empresa Rick Energy. En Torija, que es una población que no le falta de nada, también se está proyectando un centro de datos. Aquí podéis ver el centro de datos, que está ubicado en el polígono industrial de Torija, y que consiste en 2 edificios, el naranja y el rosa, situados. Bueno, estos 2 edificios ubicarán los centros de datos en 2 fases. En la primera fase solo funcionará el edificio naranja y en una segunda fase estarán los 2 edificios en funcionamiento. Acabamos de hacer alegaciones para la primera fase y, curiosamente, el edificio naranja, donde se sitúa físicamente el panel de datos y donde se consumirá la electricidad y el agua para refrigerar las instalaciones las 24 horas del día, pues no precisa de estudio de impacto ambiental.
La razón es que al no tratarse de una industria química, ni petroquímica, ni textil, ni papelera, pues no se encuentra contemplado en ninguno de los anexos de la ley de evaluación ambiental estatal, ni tampoco en la ley de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha. Por tanto, solo ha pasado por estudio de evaluación ambiental la red de conexiones eléctricas, que lo tenéis en la derecha de la figura, que conectan, las redes eléctricas conectan estos dos módulos, bueno, en principio ahora solamente en la primera fase con el edificio amarillo, lo conecta con la subestación Fuentes de la Alcarria. El edificio A se provee de electricidad obtenida con las renovables actualmente en funcionamiento y el edificio B va a precisar de la construcción de nuevos polígonos eólicos y fotovoltaicos y por ello se está ampliando la subestación Fuentes de la Alcarria, que lo veis ahí en amarillo. Bueno, pues toda esta información coincide con el rum que tenemos de promotores ya buscando y haciendo contratos en Aldea Nueva de Guadalajara, en Valdegrudas, Budia, Canredondo y Élamos de Abajo. Todos estos proyectos tendrán conexión con la subestación Fuentes de la Alcarria para nutrir de electricidad al centro de datos. Y bueno, ya únicamente terminar alabando la reacción de muchos vecinos de Élamos de Abajo que están ya protestando por los posibles proyectos eólicos en su término municipal, anticipándose al relato de las promotoras, que es lo que hay que hacer. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.